Y esta campaña de Planta un árbol la iniciamos el 24 de mayo en Los Esclavos en conjunto con el INDE. Y el INDE es quien nos está proporcionando los 500,000 árboles. Entonces yo creo que acá con estos 50,000 que se van a quedar el día de hoy acá, es una buena cantidad que ustedes van a poder apoyarnos. Les agradezco y sobre todo tomar conciencia que debemos unirnos para hacer este trabajo en equipo, en conjunto. Y pues como dijo el señor alcalde, que en un futuro podamos ver estos árboles que plantamos el día de hoy. Creo que todos los lugares de nuestro país son importantes y pues se hizo un estudio y el INDE también está apoyándonos con estos lugares para ver si son adaptables para la reforestación. Aquí estamos en una ambiente que está frente a los nacimientos de Pachitac, los que proveen el agua que está en el balneario municipal. Entonces la idea es pues mantener estos mantos acuíferos para que pues que no se sequen, que no disminuyan, es más que sea. Por eso es que estamos sembrando en esta área de parte de la municipalidad. Un grupo está interesado, pues que se acerque a la municipalidad, que nos haga una solicitud, que nos plantee cuál es su plan de trabajo, su terreno. Queremos en especial que sean terrenos comunales, terrenos comunitarios, ¿va? Ya que así nosotros podemos ver que los comités de los COCODES puedan asumir el compromiso del cuidado, porque no es nada más de ir a sembrarlos y ahí se quedó. Por ejemplo, este terreno, el día de hoy los jóvenes y los niños vinieron a sembrar. Sin embargo, la persona que nos lo proveyó está comprometido a venir a supervisar. Tiene gente acá para estarlos cuidándolo, para revisar cómo van creciendo. Igual de la municipalidad hay una comisión que va a venir a revisar cómo va a darle seguimiento para que no se queden solas. Hoy la Facultad de Humanidades, sección Quiché, especialmente los CPCistas, estamos aquí colaborando, ¿verdad?, con esta campaña de Planta un árbol. Unamos esfuerzos, ¿verdad?, para que aportemos algo, ¿verdad?, cuidar el medio ambiente, que estamos viendo los fenómenos tan bruscos, ¿verdad?, como es el calentamiento global, el secado de las lagunas que tenemos aquí en cercanías de Santa Cruz. Es preocupante, ¿verdad?, que debemos de más que todo que controlar lo que es la basura también, ¿verdad?, y tratar la manera de tener un ambiente mejor cada día. Si cada uno de nosotros sembrara un árbol, tan solo un árbol, nuestra naturaleza necesita de nosotros. Cuidemos nuestra naturaleza. Si cada uno de nosotros sembrara tan solo un árbol, ¡sí!